escuchando el podcast Los Barrios de Buenos Aires. Yo soy Luis Sokol y lo comparto contigo porque es un gusto. Hola, soy Luis Sokol. Sobre la historia de los barrios de Buenos Aires, vamos a comenzar el primero de ellos. Un sincero homenaje de amor, y no encuentro motivo más lindo que brindarse en una canción. Cada uno me trae un recuerdo, cada uno me trae una emoción. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Con una introducción respecto de un poco del origen de lo que son los barrios en Buenos Aires, para desembocar luego en lo que podría ser el primer barrio a abordar, que sería el barrio de Belgrano. Porque hubo una bella época, una belle époque, como le decían en Buenos Aires, que estaba entre los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que se convirtió realmente en una serie de oportunidades para la gente. ¿Por qué? Porque en última instancia las calles se convirtieron en cafés, galerías de arte, tiendas, salas de concierto, en fin, todo lo que nosotros conocemos a través del tiempo y que ahora, en última instancia, si recorremos determinados lugares de la ciudad de Buenos Aires, vamos a darnos cuenta cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado culturalmente toda la ciudad de Buenos Aires. Y cada barrio, por supuesto, tuvo su historia, porque evidentemente los grandes centros comerciales en aquel momento tuvieron origen aquí en Buenos Aires, sobre todo en la esquina que está en la ahora denominada Perú e Hipólito Yrigoyen. Se ubican en la zona céntrica, Perú, Hipólito Yrigoyen. Ahí existió el primero de los, ahora se dice shoppings, pero eran realmente centros comerciales muy lindos. Por ejemplo, Gatti Chávez, que seguramente todos ustedes conocen, o gran parte de nuestros oyentes pueden conocer, sobre todo un poco los mayores, como también Harrods, ¿se acuerdan? Después de la federalización de Buenos Aires, el flujo de inmigrantes, hubo un prócer que dijo: gobernar es poblar. Entonces se dio margen para la inmigración en la ciudad de Buenos Aires y tuvo una importante escalada ascendente. Y uno de los negocios realmente más prósperos y exitosos de aquella época fue el de las compañías que vendían lotes. Se utilizó, porque en aquel momento ustedes se están imaginando que esto era como un desierto. Entonces se parcelaron las zonas y se fueron vendiendo estos lotes. Hubo realmente terratenientes en aquel momento que tenían grandes propiedades, y eran muy caras. Realmente estas valían, en aquel momento era como 500.000 pesos, pero de aquel entonces que era imposible. Pero se vendían terrenos más chicos de un frente de 8,66 que valían 1.000 pesos. El terreno que permitía a la gente tener lo que todos de algún modo y que nuestros padres a lo mejor nos inculcaron, de tener la casa propia, el lugar para habitar, el espectro geográfico propio como para poder desarrollarse. Así nacieron los primeros barrios porteños. Y si uno les cuenta cómo evolucionó esto, vamos a llegar a un aspecto fundamental y que tiene que ver, que si yo les digo ahora, ustedes van a decir: es cierto, yo las vi, las casas chorizo, herederas de la casa colonial. Era de planta rectangular y con una construcción flexible que se podía adaptar fácilmente a los distintos niveles económicos.
muchas veces solo se podía construir una habitación que hacía las veces de dormitorio, sala y cocina, pero por otras se hacían una continuidad de la otra y entonces uno tenía el salón comedor, el dormitorio, la cocina aparte. Realmente una época muy, muy especial. Y si yo les dijera que algunos barrios son centenarios y tenían nombres particulares, y es en estos momentos que me gustaría, ya que estamos haciendo un poco la introducción de lo que fue la generalización de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, fueron 48 barrios, a pesar de que Alberto Castillo decía los 100 barrios porteños. La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Montserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, El Retiro y Paternal. Eran 48 barrios y los títulos primitivos, los nombres primitivos son más que interesantes. Aquellos que peinan canas seguramente van a tratar de recordarlo y seguramente les va a llamar la atención. El Bajo de las Catalinas Norte, Catalinas Sur, yo se los voy mencionando como para que ustedes sepan de qué estamos hablando con lo que eran este tipo de nombres. Tenemos el Alto de Lezama, el Alto de San Pedro, que es lo que es actualmente San Telmo, que es la zona de Parque Patricios. A ver si me ubico, Amancio Alcorta, entre Zabaleta y Cachi, las calles. Barrio del Tambor, que es en la parte de San Cristóbal, la zona céntrica, ¿no? El Puerto de los Tachos, que es la Vuelta de Rocha, ¿no? La actual Vuelta a Rocha en La Boca, la Convalecencia, la isla de Marchi, la Quema, que es Parque Patricios, actualmente es Parque Patricios. Tierra del Fuego, miren ustedes, Tierra del Fuego es ¿qué les puedo decir? Tierra del Fuego abarca esa zona donde antes estaba la cárcel en el Parque Las Heras, más o menos, Coronel Díaz, Araos y la avenida, que es esta avenida tan especial que, bueno, ahora ya le voy a decir también que es importante para poder delimitar las zonas. Los Portones, por ejemplo, de Palermo, los Corrales de Miserere, los Olivos, así por la presencia de bosques de olivares, que correspondía a la actual zona de Barracas. Estas son algunas de las cosas que podía mencionarles como para llamarles la atención o para por lo menos recordar. Santa Lucía, Socorro, Tres Esquinas, Villa Massina, Villa Malcolm. Villa Malcolm, ustedes saben que hay un club Villa Malcolm. Había un club acá, Villa Malcolm, donde se iba a bailar tango. El club Villa Malcolm está en la calle Córdoba, así es. Se bailaba tango, había que bailar muy bien el tango. Bueno, esto es un poco la introducción. 100 barrios porteños, 100 barrios de amor, 100 barrios metidos en mi corazón. Belgrano. Evidentemente, Belgrano tiene características muy especiales, porque ha recibido denominaciones de todo tipo. Desde la revolución del 11 de noviembre de 1852 en Buenos Aires, era un hecho soberano, ¿no? Y era una demarcación, pero vayamos a lo que era
la denominación, ¿por qué el barrio de Belgrano? ¿Cómo surge el barrio de Belgrano? Ustedes saben que en aquel momento estaba como dividido, eran grandes zonas, grandes ámbitos territoriales. Y estaba el barrio de Flores, que era muy amplio, era terriblemente amplio. Y entonces una cantidad de vecinos del partido, en aquel momento era Partido de San José de Flores, hicieron el 19 de octubre de 1855 una presentación al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Valentín Alsina, como para pedirles que, como era tan amplio el espacio que estaban abarcando, que pudieran generar otro territorio, otro partido. Y entonces ahí se tomó la decisión de fundir un pueblo sobre los barrios de La Calera. Este barrio se dio el nombre y se realizó su trazado delimitado por las actuales calles 11 de Septiembre, La Pampa, Kramer y Monroe. Así, sin ningún tipo de ceremonia, un acta de asentamiento, quedó fundado el nuevo pueblo. ¿Pero por qué el nuevo pueblo? ¿Y por qué la denominación de Belgrano? Supongo que todos deben saber de qué estamos hablando. Coincidió con la muerte de General Belgrano, el creador de la bandera, y entonces, en homenaje, en honor a Belgrano, se fundó y se denominó al barrio de Belgrano con ese nombre, Barrio de Belgrano. Tengo muchas cosas más para decirlo, pero se lo voy a decir en un próximo capítulo, efectivamente sobre el barrio de Belgrano. Lo que sí les voy a decir es un poco, porque todos los barrios, de algún modo, tienen representantes legitimados en la cultura argentina. Entonces, algunos relacionados con el tango, algunos relacionados con las letras, relaciones culturales características del barrio. En este caso particular, tenemos a poetas como Alfonsín Storni, tenemos músicos como Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati. Anselmo Aieta, Cátulo Castillo y Sebastián Piana. Aieta escribió un tango que se llamó Bajo Belgrano, y Cátulo Castillo y Sebastián Piana hicieron Caserón de Texas, y que seguramente mientras difundimos esto lo van a escuchar de fondo. Lo canta muy, muy bien María Graña, Caserón de Texas. Caserón de Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, y así sigue la música. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un mar. Pero tan linda. Entonces, seguimos. Escritores como Manuel Mujica Lainez, Misteriosa y Mágica Buenos Aires, escribió un libro muy particular. Roberto Arlt, ¿qué les parece? Y por supuesto, Carlos Gardel. Él en algún momento también estuvo incursionando en la zona.
Pero me parece que por hoy es suficiente, si no, los voy a cansar. Quédense con un poquitito de música y vamos a seguir indagando en esta historia magnífica de lo que significan los barrios de Buenos Aires. Los espero.